Mi hija más pequeña fue una bebé glotona desde el vamos. La madre la amamantaba y aumentaba de peso más de lo esperado, pero sin superar los límites máximos. Por muy poquito. A los 2 meses, a la hora de alimentarse, apenas comenzaba a mamar, soltaba el pezón y se largaba a llorar con alaridos escandalosos. Nosotros no entendíamos qué pasaba. Después de varios intentos, en los que se atragantaba con la leche materna, pero seguía llorando, por decirlo de alguna forma, porque en realidad eran gritos escalofriantes, decidí preparar una mamadera. 120 centímetros cúbicos que devoró en pocos segundos. La mamadera iba bajando el contenido de leche y se escuchaba el aire que entraba hasta que, una vez finalizada la leche, hizo ¡pop! E inmediatamente la mamá la colocó en una de sus tetas y devoró ambas, con sumo placer y sin llorar. Estaba más relajada con el aperitivo. Si bien el médico nos tranquilizaba con el peso, la bebé era bastante llamativa. Los bracitos tenían 6 pliegues, los 2 habituales, el codo y la muñeca, y 4 más. La cara era más ancha que alta. Las mejillas eran casi una sola, que empezaba a la altura de un ojo, pegaba toda la vuelta por debajo de la boca hasta el otro ojo. Y a mí me apasionaban esos cachetes. Desde bebé se los besaba y se los mordisqueaba un poquito hasta hacerla llorar, y yo seguía un ratito más. Era tan habitual eso que le hacía que le generé, según lo entiendo yo, una especie de reflejo condicionado. Años después, cuando estaba triste o enojada, se acercaba a mí y me ponía una de las mejillas para que se las besara y hasta se las mordisqueara también, y con eso se consolaba. A los 3 meses comenzamos a darle comida sólida. El pediatra nos indicó que le diéramos el puré de zapallo primero y después la banana pisada, porque en general los bebés, si prueban lo dulce, después no quieren comer lo otro. La nena se comió el plato de zapallo, luego el de banana, luego encaró un segundo plato de zapallo y por último, al ver que no había más, empezó a llorar, por lo que rápidamente le alcanzamos una mamadera antes que alarme a los vecinos con sus gritos. En cierta ocasión, estaba cambiándole los pañales, acostadita sobre el cambiador, y ella con la vista fija en la parte de atrás, justo arriba de su cabeza o atrás de su cabeza. Estaba muy concentrada mirando no sé qué, pero como estaba quietita, no le presté mucha atención. En un momento me agaché a buscar un pañal, con lo que le saqué un instante la vista de encima, pero con la mano apoyada sobre el pechito por un tema de seguridad. Cuando me incorporé, entendí qué es lo que estaba mirando. Justo atrás de su cabeza había un frasquito de perfume que yo había dejado abierto. Y en el momento que le saqué la vista, lo agarró con tanta rapidez que la encontré bebiendo perfume del frasco. Por supuesto que se lo saqué inmediatamente y la levanté a upa, dando por sentado que iba a vomitar por lo repugnante que resulta al paladar. La miré un poco alarmado, pero ella me sonrió muy feliz. El médico nos preguntó cuánto había tomado y comentó lo raro que no haya vomitado inmediatamente, y en caso de que no quiera comer después, que lo llamáramos. Cenó abundante como siempre, y el perfume fue placenteramente metabolizado. Con 3 chicos, las comidas eran bastante intensas. Habitualmente le dábamos de comer antes a la más pequeña, ya que los otros 2 más grandecitos comían bastante solos, y entonces nosotros teníamos algo de tranquilidad. Y por esas cosas que tiene el destino y la creatividad que traen los niños y que los adultos, padres, maestros, profesores,
Nos ocupamos de ir destruyéndosela durante cada periodo y ámbito de enseñanza. Esta niña, de unos 2 añitos, para no aburrirse mientras los demás comíamos, un día comenzó a preparar un cóctel en su vaso con todas las sobras de comida, bebida, condimentos y demás elementos que tenía al alcance de su mano. Sentada en su silla, revolvía con la cuchara y agregaba productos al vaso durante toda la comida, con tanta dedicación que era un placer verla tan entretenida, y mucho más placer no tener que atenderla. Y así fueron pasando almuerzos y cenas, y los preparados en el vaso eran cada vez más sofisticados. Pedacitos de carne, de pan, de puré, de lechuga, de alguna fruta, aceite, sal, agua, vinagre, pimienta, algún trozo de servilleta de papel, en fin. Todo lo que estaba al alcance de su mano iba a parar a su vaso. Y cada agregado ameritaba un arduo trabajo de mezclado. Hasta tal punto se había perfeccionado que si estaba muy seco le agregaba algún líquido para poder revolver más fácil. Incluso seguía trabajando hasta que levantábamos la mesa y cuando ya no había más remedio nos entregaba su obra de arte culinaria para que la tiráramos a la basura. Un verdadero placer toda esa rutina. Entonces, sucedió lo inesperado. Cuando ya estábamos terminando de comer y ella con el vaso lleno hasta el borde, revolviendo con la cuchara con sumo cuidado para que no se volcara nada, se detuvo de repente. Sacó la cuchara, levantó la vista y nos observó a todos. La mamá estaba hablando con los otros 2, así que solamente yo, sentado frente a ella, la miré. Me clavó la vista un instante, como avisándome lo que iba a hacer, y sin darme tiempo a nada, alzó el vaso con las 2 manitos, lo llevó a la boca y empezó a beberse ese espeso ungüento. Me la quedé mirando divertido, esperando, por supuesto, que cuando lo saborease, desistiera de seguir tomando. Pero no desistió. Cuando iba por la mitad, la madre se dio cuenta, pero antes que haga nada, yo la frené. Tenía miedo que si le decía algo se atragantase del susto. Conforme la bebida iba ingresando en mi hija, el vaso se iba elevando hasta quedar totalmente invertido, lo que le permitió tragar hasta la última gota. Bajó el vaso, lo apoyó sobre la mesa, se limpió la boca con el dorso del brazo y emitió un suspiro de placer digno de los manjares más exquisitos. Y al ver que todos la estábamos mirando muy alarmados, nos dedicó una amplia sonrisa, transmitiéndonos la felicidad que sentía, y dijo: «Riquísimo».